Un saludo, un fuerte saludo a toda la teleaudiencia de la Mesa Redonda. Estamos comenzando la semana este lunes 29 de mayo del año 2017 y también casi que diciéndole adiós al mes de mayo. Y vamos a hacerlo con dos temas importantes de la actualidad internacional. En primer lugar, estaremos haciendo un análisis de la situación política que vive Brasil, los casos de corrupción que ya han salpicado al presidente de facto Michel Temer. Para ello me acompañarán la licenciada Marina Menéndez Quintero, periodista del periódico Juventud Rebelde, y también la licenciada Laura Becker Paseiro, periodista de la agencia latinoamericana Prensa Latina. Con ellas dos estaremos analizando este tema. También tendremos la habitual sección La Esquina y por último, los últimos minutos de nuestro programa estarán dedicados a los resultados y a todo lo que pasó en la última cumbre del Grupo de los siete países más industrializados, más poderosos según ellos del mundo. Estos son nuestros temas. Dos de nuestras panelistas, por favor, quédese junto a nosotros. Pero antes vamos a nuestra habitual sección, la noticia del día. Y sin dudas, los medios internacionales han prestado mucha atención hoy a la reunión entre el presidente francés Macron y el presidente ruso Vladimir Putin. Es una, vamos a decir, una reunión bastante importante. Putin, si mal no recuerdo, o bien recuerdo, es el segundo mandatario con el cual se reúne Emmanuel Macron después de su toma de posesión. Vamos a ver qué dicen algunas televisoras extranjeras sobre este encuentro. Encuentro en París entre el presidente francés Emmanuel Macron y el ruso Vladimir Putin. Putin es el primer mandatario extranjero al que recibe Macron como presidente. El motivo oficial de la cita es la inauguración en Versalles de una exposición sobre la histórica visita del zar Pedro el Grande a París. Francia y Rusia mantienen posturas enfrentadas en los conflictos de Siria y Ucrania. Putin tampoco ocultó durante la campaña su preferencia por la candidata ultraderechista Marine Le Pen. Bueno, esta es nuestra información. Muchos analistas han dicho que se trata obviamente de un cambio de posición con respecto a Rusia que puede expresar esta visita. De todas maneras, les propongo que en nuestro segundo tema, nuestro tercer, mejor dicho, y último tema de nuestra mesa redonda, estaremos también hablando un poquito sobre esta visita y la trascendencia. Bueno, vamos ya al primer tema que nos ocupa esta noche, la mesa redonda. Al grito de nuevas elecciones se unen miles de brasileños en las calles de Río de Janeiro. Una movilización en forma de concierto con la presencia de numerosos artistas y personalidades de izquierda desbordó las calles frente a la playa de Copacabana. El espectáculo comenzó al mediodía. Los indignados pedían que se acabe el mandato de Michel Temer, envuelto en un grave escándalo de corrupción. Pienso que el gobierno tiene que trabajar para la gente en vez de llenar sus bolsillos. Cada día están llenando sus bolsillos. Brasil es un país muy rico y tenemos todo para hacer nuestro país más fuerte. Según la Constitución, si Temer renuncia o es destituido, el Congreso deberá realizar una elección indirecta. Tendrá que elegir a la persona que complete el periodo iniciado por Dilma Rousseff en 2015 y que concluye a finales de 2018. Pero los manifestantes optan por unas elecciones directas, ya que la desconfianza ha llegado a las más altas esferas políticas. Más de la mitad de nuestros parlamentarios en el Congreso son procesados por corrupción. Unas elecciones indirectas en el Congreso acabarán poniendo a otro bandido en el poder. La única manera para elegir a un presidente y salir de esta crisis de legitimidad es el pueblo. La gente es la única vía para elegir a nuestros funcionarios y por eso estamos aquí unidos para pedir unas elecciones directas. Pero el objetivo de la protesta, convocada por movimientos sociales y sindicatos, no termina aquí. Insisten en que la lucha debe continuar hasta que se ponga fin a las reformas de austeridad que han dominado la agenda política de Brasil el último año. Pese a todas las acusaciones y presiones, Temer se niega a renunciar.
Pero apenas un año después de haber sucedido a Rousseff, su cargo pende de un hilo. La causa, una grabación en la que parece dar su aval para comprar el silencio del expresidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha, en el caso de corrupción de Petrobras. Bueno, se nos adelantaba un poco la primera pregunta, Laura, al final de este reportaje, pero bueno, vamos a caer sobre ella. ¿Qué pasa ahora? Muchos escándalos de corrupción venían picando muy cerca del presidente de facto, Michel Temer. Hasta ahora no se le había tocado, pero ahora, ¿qué sucedió? Buenas noches, Oliver. Buenas noches, Marina, y a la audiencia de la mesa. 12 pedidos de impeachment, o más de 12 pedidos de impeachment tiene Temer ahora mismo. Cuando todavía no completa ni un año ese mandato interino, como sabemos cómo llegó a la presidencia brasileña. Recordar que impeachment fue el mismo proceso que le hicieron a Dilma Rousseff. Exacto. Es decir, juicio político fuera de... Es un karma político, me gusta decirle a mí, un karma político. Sí, en este proceso, una de las causas que tenía Temer, que todavía está pendiente, lo que dilatada por la justicia brasileña, era que un supuesto financiamiento ilegal de la campaña de reelección de Dilma Rousseff de 2014, como Michel Temer era el compañero de fórmula de Rousseff, pues se le inició un proceso, pero ese quedó en un limbo jurídico, todavía no se sabe qué es lo que va a pasar. El golpe de gracia se lo da a Temer este audio que casualmente, y digo casualmente porque llama mucho la atención de que sea Oglobo precisamente el conglomerado mediático que revela este audio y en este momento. Yo no sé si la profesora Marina está de acuerdo conmigo, pero en varias entrevistas Lula lo dijo durante todo este proceso contra Rousseff, que en el caso de Brasil y de muchos países latinoamericanos, los medios de comunicación tan poderosos como Globo, no solo se dedica a producir las supernovelas que consumimos aquí, tiene una función muchas veces de partido político, si se quiere, que quita y pone presidente, y yo creo que se está cumpliendo. Porque ¿por qué Globo, que es el principal conglomerado que arma todo este proceso o respalda todo este proceso contra Rousseff a finales de 2015, ahora de la nada saca un audio en este momento diciendo que Temer tenía conocimiento de los sobornos, que quizás no en su propia figura, no de su mano directamente, pero sí allegados a él, gente de confianza, congresistas de confianza, incluso aliados políticos, le estaban dando sobornos que le estaban ofreciendo a figuras como Eduardo Cunha, que fue cuando era sería bueno recordar un poquito quién es Eduardo Cunha. Cuando era presidente de la Cámara de Diputados, es la primera cara del golpismo en Brasil, es el primero que se para frente a los micrófonos de Globo, precisamente. No fue por agencia como Agencia Brasil o Brasil de Fato u otro sitio, no. Fue ante los micrófonos de Globo diciendo que él como presidente de la Cámara de Diputados iba a iniciar un proceso de juicio político contra Dilma Rousseff. Eduardo Cunha fue procesado, fue sacado de su cargo de Cámara de Diputados, y eso no le quitó que ahora salga revelado este audio donde implica a Temer de forma directa. Ya no es un congresista intermedio, ya no es como ocurrió, por ejemplo, con Aécio Neves, que fue candidato presidencial en las últimas elecciones, quien era senador, fue cesado de su cargo de senador por este escándalo. Ya está tocando directamente al presidente interino, o como quiera llamarlo, pero es el presidente de la República Brasileña en estos momentos. Ya es un escándalo mucho más grande. Ahora, ¿cómo se están moviendo las fuerzas políticas en medio de este escándalo? Hay noticias de que algunos partidos ya han comenzado a abandonar a Temer. Están abandonando el barco porque el barco está haciendo agua. Y es otra historia que es muy interesante anotar. Cuando pase todo este proceso, yo creo que debe quedarle de lecciones a las fuerzas quizás de izquierda o de centro izquierda en Brasil y a las del continente también, a la hora de revisar cómo fue todo este proceso contra Rousseff. El hecho de la figura, lo decía. Quiero llegar al punto de que Alfredo Serrano, por ejemplo, un politólogo español muy bueno, decía, el otro día escribía que Temer fue usado por la derecha brasileña, fue usado por Globo como aguantar en un momento determinado, sacar a Dilma Rousseff del gobierno, aguantar ahí un mandato interino, donde de forma express
aplica medidas de corte neoliberal, todos lo vimos, se habló de esos temas aquí en mesas redondas anteriores, pero ya no le sirve a los intereses ni de Globo, ni del mercado brasileño, ni de la derecha, que son los verdaderos dueños del país. Creo que tiene un nivel de impopularidad enorme. 10% de impopularidad, pero además sucedió 10% de aceptación, 90% de impopularidad. Exacto. Pero además eso sucedió con Micheletti, con el golpe de Estado en Honduras en 2009, sucedió con Franco en Paraguay en 2012. Son figuras que lamentablemente su papel en la historia brasileña fue estar ahí de forma interina y ahora ya no les sirve a los intereses. Según las revelaciones de este audio, hay más de 1.800 políticos que están inmiscuidos en todo este proceso de coimas y toda esta historia. O sea, de todos los partidos políticos de Brasil. Por eso es que vemos en los materiales cómo el ciudadano brasileño de a pie está indignado y ya no está pidiendo no solo elecciones directas, sino que como un Congreso que está amañado totalmente, que tiene la mayoría de sus miembros, tiene procesos pendientes de corrupción o con la justicia, va a elegir un nuevo presidente. Están pidiendo elecciones directas ya. ¿Tú crees que haya sido una especie de, vamos a decir, de bofetón para la sociedad brasileña todo esto que está ocurriendo? Cuando hace unos meses atrás, varios meses atrás, más de un año atrás, algunos de estas personas que hoy protestan seguramente estaban pidiendo la destitución de Dilma, ni siquiera por corrupción, sino por un proceso ahí justificable, y ahora han salido a la calle por Temer. Es decir, han visto que la supuesta medicina ha sido peor que la supuesta enfermedad. ¿Tú crees que ha sido, vamos a decir, un factor de concientización política hoy por hoy? Puede ser, porque mira, hablando muchas veces con algunos brasileños, uno para ver su opinión, porque al final son ellos los que están sufriendo este tipo de proceso en su país. Muchos de ellos me han dicho que ellos, la mayoría de los brasileños, vio desde sus televisores en sus casas el golpe de Estado, desde el primer momento que inició. O sea, tuvieron un papel de espectadores, pasivos si se quiere. Incluso lo hablamos aquí, una crítica que se le hizo también a la fuerza de izquierda en Brasil, cómo se quedaron atónitos viendo cómo el proceso contra Rousseff transcurría. Tuvieron 9 meses de impeachment contra la presidenta desde que inició en diciembre de 2015 hasta que finalmente fue sacada de Planalto en agosto del año pasado. Y entonces no hubo esas manifestaciones que vemos ahora en las calles. Es como estoy perdiendo los pocos derechos que yo tenía, los estoy perdiendo. ¿Y hasta cuándo la corrupción? ¿Y cómo valoras tú la posición de Temer de no renunciar? No, Temer se está aferrando muy... Se lo tomó en serio. Sí, se lo tomó en serio, su papel se lo tomó y eso que no quería ser presidente, ¿no? Sí, no, pero claro, era como hablábamos aquí también en mesas anteriores, era como el representante del Partido Movimiento Democrático Brasileño, que siempre ha sido un partido a la sombra en Brasil. Él dijo, este es mi momento. Hay que ponerse también en los zapatos de Temer. Claro. No lo va a soltar fácilmente. No, y si lo suelta probablemente lo que le caiga encima como... Es que incluso, disculpa Oliver que te interrumpa, claro. Muchas veces... Tú eres la que tienes que hablar. Muchas veces se le puede dar hasta el beneficio, yo no estoy defendiendo a Temer, pero se le puede dar hasta el beneficio de la duda, para que veas cómo trabaja Globo, cómo trabajan los medios. No, si es verdad, porque la presidencia, la nota escueta que saca es diciendo que no, sí, hay un encuentro entre ellos, Ley Batista, que es el empresario con Temer, en ese sí hubo un encuentro, pero que no se habló nada de las coimas, ni mucho menos. Entonces, a lo mejor es verdad, a lo mejor es mentira, pero ya está sembrada la duda. Es lo mismo que pasó con Dilma, con Lula. Bueno, aquí sí hay pruebas. Vamos a ver cómo ha reaccionado precisamente Dilma Rousseff, que es una figura que ha estado muy activa también en los últimos días con respecto a este caso. Activa siempre ha estado, desde que la sacaron de la presidencia, ha hecho un trabajo a nivel de base, un trabajo social, un trabajo con los movimientos sociales muy importante, a nivel internacional también, pero vamos a ver cómo se ha proyectado en medio de esta crisis. La presidenta electa de Brasil, Dilma Rousseff, pidió a la Corte Suprema de Brasil que la restituya a la presidencia. La mandataria resaltó: cada día hay más pruebas que el actual presidente de la República, no elegido por nadie, no es apto para el mandato. El expresidente brasileño Lula da Silva denunció por medio de un comunicado del Instituto Lula la farsa del Lavallato en complicidad con los medios. Dentro de las líneas se resalta agenda de exdirectores de Petrobras, anexadas por los fiscales a la acción sobre el triplex del Guarujá. Fueron manipuladas por la prensa para apuntar a una falsa contradicción en el testimonio de Lula al juez Sergio Moro. Bueno, quiero ya ahora comenzar entonces con Marina.
Veíamos que la expresidenta Dilma Rousseff ya había pedido que se le restituyera en el cargo en medio de esta crisis. ¿Crees que es un escenario posible? No me parece probable. Puede ser, debe ser seguramente lo más justo, toda vez que Cuña, que fue la Cuña, que sirvió para acusar a Dilma, está preso, condenado a 15 años de prisión por corrupción, lo cual desacredita aún más el proceso amañado contra Dilma, en el que no se presentó, y si no se presentó ninguna prueba, pero no me parece probable porque yo pienso como Laurita, de que Temer fue la cara sucia del golpe para implementar las medidas fortísimas neoliberales que ha implementado para ganar la impopularidad que se ha incrementado en su contra. Sabemos la reforma constitucional que congeló por 20 años la asistencia social. Han sido medidas leoninas realmente. La reforma laboral, ahora tiene la reforma de pensiones, que de todas formas se empeña en sacar. Ya no sirve. Importante eso que estás diciendo, porque los brasileños están pidiendo la renuncia de Temer desde hace mucho tiempo, o sea, mucho antes de este escándalo. Claro. El pedido de renuncia de Temer se inicia con el rechazo al programa que está aplicando Temer, que seguramente no se le ocurrió a él. Es lo que el poder, para eso lo puso, le ha mandado a implementar, y ahora él quiere terminar el rol. Sí, pero ya su cara se ha desgastado. Es decir, yo pienso como Laurita que claro que es sintomático que Globo fuera quien sacara esta grabación. Obviamente ya ha cumplido su tiempo Temer, pero ¿en qué momento O Globo saca esta grabación? Después de una huelga general de 35 millones de personas con convocatoria unitaria por vez primera en muchísimo tiempo, después de que Lula con un montón también de procesos que se le han querido abrir en su contra en esto que se ha dado en llamar judicialización de la política, y que es cierto, va a Curitiba a declarar ante el juez Moro y lo acompaña una multitud, y dice el abogado que no se le ha podido probar nada en esta entrevista, que Lula ha demostrado su inocencia en esta acusación, que es por un apartamento, le han abierto no sé cuántas, más de 10, intentando satanizarlo e inhibirlo para los comicios del 18, en un momento en que esta entrevista, esta situación con la justicia se revierte, por el contrario, en una manifestación de respaldo popular a Lula, cuando las encuestas le dan 45% de favor, cuando todo apunta que él va a ser el candidato en las elecciones generales de 2018, que están previstas para esa fecha y que se deben celebrar en esa fecha. Es en ese momento cuando ya hay que, obviamente, refrescar la cara visible del golpe, refrescar el que implementa el modelo, lo que han dado en llamar las bases un golpe dentro del golpe, y otros en legitimar, es exactamente como decía Laurita, muy parecido a lo de Micheletti en Honduras, legitimar lo ilegítimo, porque este hombre llegó al poder como llegó. Es decir, ¿crees, Marina, en esa tesis, eso es lo que estás planteando, de que le salió mal elegir esta cara, que no fue la cara correcta? No, yo pienso que no le salió mal. Ahora quieren lo que ya se acabó, ya se terminó, ya. Pero bueno, acabó de jugar su papel. Decías que necesitan una nueva cara frente al país para sacar un poco del avance y ahí voy a caer en tu pregunta, perdóname, porque ciertamente me dije, y ahí es donde te digo que no van a legitimar a Dilma otra vez, porque no quieren ese modelo. Todo esto se ha hecho para imponer otra vez el rumbo neoliberal, para hablar del viraje en América Latina, para darle un empujón a ese viraje que ellos quieren en América Latina, y que tiene en Brasil, un país tan grande, un país tan rico, un país de tanto peso político, un puntal. Entonces no van a dejar. Yo diría que por el contrario, ese proceso judicial de que hablaba Laurita, que investiga si hubo aportes ilícitos en la campaña electoral de la que resultaron electos Dilma y Temer como vicepresidente, es probable que esté lista la sanción, ya el dictamen para el 6 de junio, y hay analistas que piensan, porque fíjate, realmente han pasado muchos días ya desde que, para la efervescencia,
que hay en el país, para la crisis institucional y política que está viviendo Brasil. Han pasado muchos días para que todavía no se vea un paso efectivo de la justicia, desde que el Tribunal Supremo dijo que sí, que lo va a investigar, desde que se han presentado efectivamente una docena de solicitudes de juicio político, desde que el Colegio de Abogados determinó con la comisión dictaminara si había elementos o no, y dice que sí, hay elementos para juzgarlo por falta de responsabilidad, en fin, Ahora, por corrupción, y no pasa nada. Muchos piensan que se está esperando a que este dictamen lo inhabilite. Ahora, ¿qué escenario, que era lo que te quería preguntar, qué escenario entonces se abre en tu opinión? Porque ya planteas de que es imposible el regreso de Dilma. Yo creo lo mismo, además sería la derrota del plan, y ellos no pueden, el plan no puede quedar derrotado. De hecho, disculpa, Oliver, ya estaba hablando de dos candidatos presidenciales, de Joan Doria y de Carmen Lucía Antúnez. Carmen Lucía está sonando, e incluso Fernando Enrique. No, mira, Temer se tiene que ir, en mi opinión. Está totalmente desacreditado. El mismo sistema de poder lo ha hecho trizas, porque además era un personaje que estaba hecho trizas, según todo lo que se le ha acusado. Él se te va, ¿cómo se va? Renunciar, él dice que no renuncia, me tienen que matar aquí, dice él. El impeachment es lo que correspondería, pero hoy estaba leyendo, claro, esto es una especulación, pero un observador que también está mirando y que quizás está más cerca, de que el impeachment quizás para la coyuntura que vive el país, con esta efervescencia política de la gente en la calle, podría demorar mucho tiempo, y que entonces podrían estar apostando a que este dictamen de este proceso presuntamente congelado diga que recibieron dinero que no correspondía para la campaña Dilma y Temer, siguen inhabilitando a Dilma e inhabilitan a Temer. Esa es una posibilidad, pero yo pienso de que un escenario seguro es que este señor Temer se va del gobierno o le implementan el impeachment, y por otra parte la presión de las masas va a seguir. Claro, lo que sería interesante es quizás un poco analizar si Temer se esperaba todo esto. Es decir, indiscutiblemente fue usado, se dejó usar. Él ha sido activo en esta... Tonto no es. Él sabía los planes que había, y quizás sería bueno ver si se lo ha esperado, si se esperó quedar solo, que la burguesía, que la aristocracia. Es probable que no. Ajá. Bueno, ahora quiero preguntarte, Marino, también si esto tendrá algún impacto, en tu opinión, con las elecciones del 2018. Si puede favorecer, por ejemplo, la candidatura de Lula, el trabajo que está haciendo el PT. No, yo creo que la candidatura de Lula es factible hace mucho rato, que las encuestas están arrojando que tiene más de un 45% de favor del electorado si los comicios fueran hoy. Este respaldo que se vio en Curitiba, claro, a Lula se le está intentando sacar del juego por parte de esta alta política, por eso hay tantas causas abiertas en su contra. Todo eso son handicaps que se levantan frente a la posibilidad de su candidatura, pero de que goza del respaldo popular, yo pienso que sí, que esto es lo que ha fortalecido la imagen de Lula como un dirigente realmente popular con arraigo en la población, y además como es decir, no solamente Lula, sino lo que él representa como la solución para los males que está viviendo un país donde se ha incrementado, donde en un año han visto fenecer los programas sociales. De hecho, hoy una de estas agrupaciones que ha estado convocando a las marchas de estos días, el Frente de Brasil Popular, presenta ahora por la tarde un documento un plan de emergencia, le han llamado ellos, donde incluso se ponen más a la izquierda o con una actitud incluso más radical que lo que se ha dicho sería el programa de Lula de retornar a la presidencia, porque están pidiendo ya una asamblea constituyente, porque saben también que constitucionalmente los comicios corresponden en el 18. Y para adelantarlos haría falta, si vamos a ir por las leyes, una reforma constitucional. Aunque yo pienso, como el Movimiento Popular Brasileño, que es totalmente ilegítima una elección indirecta de este Congreso corrupto. Exacto. Realmente.
Bueno, yo les agradezco mucho a ambas haber estado junto a nosotros en la tarde, en la noche prácticamente ya este lunes analizando este tema que no es solamente un tema de Brasil, es un tema latinoamericano con una incidencia tremenda porque bueno, ya hablaban las dos, incluso Marina, con más profundidad del papel de Brasil en la política regional. Muchas gracias a ambas y nos volvemos a ver en una próxima mesa redonda, seguramente sobre América Latina, quizás sobre este tema también, sobre Brasil. El más amplio análisis de los acontecimientos que marcan al mundo, con reconocidos periodistas y especialistas de temas globales y regionales. Los temas internacionales en la mesa redonda. Nuestras armas son las ideas. Bueno, y vamos ya al segundo momento de nuestra mesa redonda. Ya nos espera en su esquina el colega y periodista Reinaldo Taladrí, hoy con otra arista sobre la cosa. Veamos qué nos tiene Taladrí. Muchas gracias y bienvenidos a La Esquina. Cada vez existen más rumores de que en los próximos días o semanas se hará el anuncio en los Estados Unidos de cómo terminó y qué conclusiones sacaron de la revisión integral de la política hacia Cuba que ordenó el presidente Donald Trump. Eso es por una parte. Pero a medida que estos rumores se acrecientan de que pronto se anunciará, se dice que de una forma o de otra, ¿qué ha pasado también quizás teniendo en cuenta estos rumores? Pues que se acaba de presentar nuevamente, ya el año pasado ocurrió también, un proyecto de ley en el Senado y en la Cámara para eliminar la prohibición que existe de viajar libremente a Cuba. ¿Quién la presentó? Los mismos dos autores del proyecto del año pasado, el senador republicano por Arizona, Jeff Flake, y el senador demócrata por Vermont, Patrick Leahy. Ahí están. Vamos a comenzar a ver detalles de qué pasó. Vamos a ver en pantalla. Ahí está. Esta ley se llama en inglés Freedom for Americans to Travel to Cuba Act, o sea, el acta para que los americanos puedan viajar libremente a Cuba. En el 2015, cuando se presentó por primera vez, tuvo 8 copatrocinadores, o sea, 8 senadores. En estos momentos se presentó con el copatrocinio de 55 senadores de los dos partidos. Continuamos. Este proyecto de ley eliminaría, primero, todas las restricciones de viajes de estadounidenses y residentes legales en Estados Unidos a Cuba. Quiero aclarar que no se puede viajar libremente a Cuba todavía. Hay que estar dentro de una de las 12 categorías que autoriza el gobierno de Estados Unidos. O sea, no se puede hacer turismo libremente a Cuba. Esto también eliminaría las prohibiciones para que cualquier transacción bancaria asociada a un viaje a Cuba exista. O sea, usted pudiera viajar libremente a Cuba cuando quiera, como turista, en la condición que quiera, y una vez en Cuba puede hacer cualquier transacción bancaria, retirar dinero, gastar dinero, etcétera, como un turista normal, no otro tipo de operación financiera, pero como turista. En la Cámara de Representantes se presentó un proyecto similar con menos patrocinadores que en el Senado, pero está presentado también en la Cámara, en el Senado y en la Cámara. Continuamos. En estos momentos, y esto es importante, yo se lo adelantaba ya, Cuba es el único país del mundo a donde los estadounidenses no pueden viajar libremente como turistas. Primero, la Constitución de Estados Unidos establece ese derecho. El gobierno lo puede eliminar si hay peligro a la seguridad nacional, estado de guerra, etcétera. Y el único país, pueden viajar a Irán, a Siria, a cualquier país del mundo, menos a Cuba, libremente como turista. Para viajar a Cuba, hoy, en estos momentos, la administración de Obama
expandió a 12 las categorías de viajeros autorizados, o sea, creó 12 categorías. Usted puede viajar por esto, por esto, por esto, pero usted tiene que aplicar a una de esas categorías antes de viajar a Cuba. Continuamos. Como resultado de la política de Obama, estos últimos 2 años de Obama, el número de estadounidenses que viajaron a Cuba se incrementó un 118% con respecto al 2016. Y en el 2016 viajaron 280.000 estadounidenses a la isla. Es un incremento considerable a pesar de que todavía tiene que aplicarse a una de estas 12 categorías. Continuamos. El 81%, según las últimas encuestas, el 81% de los estadounidenses apoya la eliminación de restricciones para viajar a Cuba. Pero miren esto, cuando le hacen esa pregunta a los republicanos, el 70% de los que están declarados republicanos apoya que se elimine la prohibición de viajar a Cuba. Y esta última, mírenla bien, entre los cubanoamericanos que residen en el condado de Miami-Dade, el 74% apoya la libertad de viajar a Cuba. Continuamos. El senador Patrick Leahy, uno de los coautores de este proyecto de ley, dijo esto que están viendo en pantalla. Las restricciones que nuestra ley tumbaría, eliminaría, son un vestigio fallido de la Guerra Fría. La prohibición de viajar no está justificada ni por nuestra seguridad nacional, ni por nuestros intereses económicos. Continuamos. James Williams, presidente de Engage Cuba, declaró lo siguiente: al tiempo que la administración está terminando su revisión de la política hacia Cuba, es importante mostrar que una mayoría bipartidista en el Senado apoya no solo no revertir las medidas que tomó Obama para expandir los viajes, sino incluso ir más allá y eliminar todas las restricciones de viaje a Cuba. Vamos a hacer una pausa aquí y regresar un minuto al estudio. Fíjense bien, este proyecto de ley ahora tiene que tratar de votarse en el Senado y votarse en la Cámara. Si se aprueba en ambos lugares, es que pasa a la firma del presidente. Con relación a esto de las restricciones bancarias, yo quiero decir que este proyecto de ley permite que, si se aprueba y lo firma después el presidente, cualquiera que venga a Cuba saque dinero de un cajero automático, gaste dinero, etcétera, etcétera. Pero, si va a hablar de tarjetas, solamente está vigente la tarjeta del Stonegate Bank que ustedes han visto aquí, que hemos analizado. Ningún otro banco, como Cuba es un país sancionado, se ha atrevido, a pesar de que la Casa Blanca de Obama les dijo que lo hicieran, a usar el dólar, a sacar tarjetas de la gente que tiene dinero en sus bancos. Usted tiene que tener una cuenta en el Stonegate Bank para poder tener una tarjeta y usarla en Cuba, y solo si es ciudadano americano o residente legal en Estados Unidos. Si usted vive en Cuba, no puede tener una cuenta ni usar esa tarjeta en ese banco, de acuerdo a las regulaciones existentes. Ahora, ¿qué puede pasar? Miren, primer escenario posible: los jefes de las mayorías republicanas en el Senado y la Cámara pueden evitar que el proyecto se lleve a votación. Ellos pueden hacer maniobras y poner pretextos, son trucos leguleyos, y evitar que se lleve a votación este proyecto. El proyecto, ya dije, tiene que ser aprobado en la Cámara. Después, si se aprueba en la Cámara y se aprueba en el Senado, entonces, ¿qué pasa a la firma del presidente? Continuamos. No obstante, los congresistas cubanoamericanos, tanto en el Senado como en la Cámara, pueden tratar de proponer enmiendas para hacer inaceptable su aprobación para los que escribieron el proyecto. Y el presidente Trump puede vetarlo, aunque si el proyecto de ley saca más de 60 votos en el Senado o 2/3 en la Cámara, políticamente le es muy difícil a un presidente vetarlo, aunque por ley lo puede hacer, pero le sería muy difícil. Así que estas son posibilidades reales que existen. Vamos a ver qué pasa. Están corriendo las dos cosas al mismo tiempo, y así termino la esquina. Terminamos con esto. La semana que viene le vamos a presentar otro proyecto de ley, a analizarlo, y regreso a la mesa. Este martes, en la Mesa Redonda, Estados Unidos y los desafíos de la era Trump. La pobre valoración de los estadounidenses sobre el desempeño interno de la actual administración norteamericana y sus veleidades diplomáticas en el plano internacional serán analizadas este martes en la Mesa Redonda, con la participación de reconocidos académicos y especialistas. Cuba Visión Internacional, Radio Habana, Cuba,
El canal de YouTube y la página de Facebook de La Mesa Redonda transmitirán en vivo este programa a las 7 de la noche. El canal educativo lo retransmitirá al final de su emisión del día. Mesa Redonda, más allá de la noticia. Bueno, y vamos ya al tercer y último momento de nuestra mesa redonda. Como había anunciado al principio, vamos a analizar qué fue o qué sucedió. También, bueno, los supuestos acuerdos, las diferencias que se mostraron en la última cumbre del G20. Los 7 países, según ellos, G7, disculpen. Bueno, ya aprovecho para adelantar que nos acompaña Elsa Claro Madruga, analista de temas internacionales, periodista, una de nuestras panelistas habituales, y también el profesor Luciano Bassapolo, profesor italiano de la Universidad de Roma, la Universidad de la Sapiencia, quien me estaba incluso enseñando este libro, Yo soy Fidel, que publicó sobre el pensamiento económico del líder histórico de la Revolución Cubana, Fidel Castro, junto a Ramón Labañino, uno de nuestros 5 héroes. Bueno, pues G7, gracias por recordármelo, Elsa, los 7 países supuestamente más poderosos del mundo. Vamos a ver cómo quedaron las cosas según la visión de algunas televisoras extranjeras, y estamos de regreso en unos minutos. En Taormina, en el sur de Italia, el primer italiano Paolo Gentiloni, anfitrión de la reunión, explicó que la administración del presidente Donald Trump está revisando su respaldo del Acuerdo Climático de París. Instó a Washington a terminar pronto dicha revisión. Espero que esta fase de revisión termine pronto y bien. Pronto, porque dejar en la incertidumbre la posición de la economía más importante del mundo sobre la aplicación del Acuerdo de París sería grave, y bien porque la aplicación de los acuerdos de París necesita la contribución de Estados Unidos. En abril de 2016, más de 190 países, entre ellos Estados Unidos, aprobaron un acuerdo para mantener la temperatura global debajo de los 2 grados centígrados. El pacto entró en vigor en noviembre del mismo año. Sin embargo, ahora Washington no está seguro de permanecer en el pacto. Alemania, gran defensora del consenso, calificó muy insatisfactoria la discusión sobre el pacto en Italia. Toda la discusión sobre el tema del clima fue muy difícil, por no decir muy insatisfactoria. Tenemos una situación de 6 contra 1, lo que quiere decir que no tenemos indicios sobre si Estados Unidos se quedará en el Acuerdo de París o no. Mientras Italia y Alemania se muestran descontentos por Estados Unidos, Francia aprecia la voluntad de progresar del presidente Trump en el G7. Por mi parte, observé en todas mis conversaciones con el presidente de Estados Unidos su capacidad de escuchar y su voluntad de progresar con nosotros. Este es uno de los logros reales de este G7. Todo ello mientras Trump decidió postergar hasta la próxima semana su decisión de apoyar el Acuerdo de París, dejando que la cumbre del G7 concluyera sin acuerdo al respecto. Mientras, los líderes de Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, Francia, Alemania, Italia y Japón pactaron sobre medidas para frenar el programa nuclear y misilístico de Corea del Norte. Bueno, Elsa, ya veíamos que el medio ambiente fue un tema bastante polémico, pero ¿qué otras cuestiones se trataron en esta cumbre? Y sobre todo, que creo que una de las cosas más importantes, ¿no? ¿A qué acuerdos se llegaron? Si hubo acuerdos, ¿no? Bueno, en la práctica no hubo acuerdos, semiacuerdos llegado el caso. En efecto, el problema del clima, del Acuerdo de París, con respecto al cambio climático, para evitar que además vamos a estar a decir en principio que no es un acuerdo perfecto tampoco, pero algo es mejor que nada. Y ese poco que se logró en esa conferencia que hubo en París, que estuvo incluso Estados Unidos representado por Obama, estuvieron de acuerdo en ejecutar ese plan, pues en este caso Trump no lo acepta. Aquí se volvió a retomar, se vio que el presidente del país, no solamente más poderoso, como decía Gentiloni, en economía, sino el país también más contaminante. Se supone que si de haber ido a una reunión como esta, tenía que haberlo hecho preparado, con un criterio específico, no dejar las cosas en el aire, decir que vamos a revisar, que vamos a ver, dejarlo todo en suspenso. Ese suspenso parte del hecho de algo que él ha dicho claramente, él no se ha ocultado.
Trump no se ha ocultado para decir que no cree en el cambio climático. Él supone que eso es un invento de alguien, hecho no sé para qué. Bueno, y en Washington no sube la temperatura porque yo creo que todo el mundo está bien convencido del cambio climático. En Estados Unidos, como es natural, se dan también fenómenos y se seguirán sintiendo en la medida que esto aumente, ¿no? Pero obviamente él no los percibe o considera que son secundarios de acuerdo con unos proyectos que, bueno, vamos a ver sobre la marcha. Ahora, no fue el único tema donde hubo desacuerdo, aunque sí muy importante por el hecho de que Europa, en sentido general, y algunos países como Alemania en particular, son muchos más, han sido a lo largo del tiempo defensores de tener una política común. Esto no se puede enfrentar, es como el terrorismo, eso no se puede enfrentar individualmente, claro. Tiene que ser de conjunto, tiene que ser una acción concertada de carácter mundial, de lo contrario no sirve para absolutamente más nada. Ahora, también se habló de comercio, y aquí vemos otro problema. Ya Trump, desde que era candidato a la presidencia de Estados Unidos, él dijo que tenía una visión más bien proteccionista con respecto al comercio, es decir, nada de libre comercio, de libre cambio, ni nada por el estilo, solamente aquello que le convenga a Estados Unidos. Y ya sabemos que, por ejemplo, naufragó un pacto que se estaba avanzando con la Unión Europea de un tratado de libre comercio en cuanto él llegó al poder, y precisamente naufraga por esto, porque él no está de acuerdo. Él está en sentido general por revisar la mayor parte de los tratados que se han hecho, tanto de tipo comercial como esto mismo referido al clima. Pero también está el tema, por ejemplo, de los refugiados. Un tema que preocupa mucho a Europa como primera receptora de emigrantes de otros países debido a conflictos en el Medio Oriente o en África, unos por problemas económicos y otros por conflictos militares. Conflictos militares que alimenta Estados Unidos, conflictos militares en los cuales participa tanto Estados Unidos como el resto de las grandes potencias aliadas. Por lo tanto, debe ser objeto de análisis, de estudio, pero ya sabemos cuál es la visión que tiene hacia los extranjeros, hacia los probables emigrantes que tiene Trump. Por lo tanto, no extraña que tampoco en esa materia haya habido un acuerdo. Y Angela Merkel muy molesta también, con declaraciones fuertes. Yo me imagino que Angela Merkel, a ella se le ha sumado lo que recordemos la visita que ella le hizo a Trump, apenas, recién estrenado él como presidente. Y ya en aquel momento hubo roces, hubo diferencias de enfoque sobre un grupo de temas. Entonces ahora, ver cómo en un marco más amplio, con un número mayor de países, ocurre otro tanto, debe haberle molestado bastante. Además como líder sí. de Europa, ¿no? Y además que se dan otras circunstancias, porque también se une el Brexit, que es decir, un socio cercano que formaba parte de una alianza también. Llegó a decir de que Europa tenía que caminar sola, sin la compañía, algo más o menos así de Estados Unidos y de Gran Bretaña. A ver, no va a ser tan así, ¿no? Imposible que sea tan así. Claro. Pero ¿cómo usted ve esta declaración? ¿Solo en palabras o hay una intención real detrás? Aquí tenemos que ver, para ser objetivo, tenemos que considerar que ella está en un proceso electoral, porque este año hay elecciones en Alemania. Pero a mí me parece que esto no es solamente, no tiene solo un hálito electorero, por el cual hecho. Más bien me parece que es como europea, está molesta. Y está molesta porque, por ejemplo, previo a la cumbre del G7 ocurrió la cumbre de la OTAN. En los últimos meses ha avanzado una vieja idea de crear un sistema de defensa netamente europeo. Y entonces en la cumbre de la OTAN los europeos cedieron espacio, cedieron voluntad y renunciaron a esa opción de tener una defensa común propia para mantener la OTAN tal como está. Y además de eso, ya sabemos todo lo que ha estado pidiendo Trump en cuanto a fondos y demás con respecto a la OTAN. Entonces, ellos ceden, los europeos cedieron en esto, pero sin embargo Estados Unidos no cede en temas incluso mínimos. Macron dijo que Trump sabe escuchar, pero a mí me está dando la impresión, a juzgar por estos resultados, que no oye muy bien. Ahora, cuando uno lee la prensa europea o la prensa internacional de alguna manera, profesor, parece que Trump es el culpable, ¿no?, de los desacuerdos de este tipo de reunión del G7.
Ahora, quiero preguntarle a usted como analista político, económico, como europeo, de uno de los países representados también en esta cumbre, ¿qué utilidad se le ve desde Europa a este tipo de cumbres? Es decir, los europeos de a pie, vamos a decirle así, ¿cómo ven este tipo de reuniones? ¿Y cree usted que ha ayudado en algo? Primero, están dos Europas, la Europa de los pueblos, del mundo del trabajo, y la Europa de la Unión Europea, del poder de banco, del poder de multinacional, del poder, decimos así, de un polo imperialista que se está contraponiendo en esta fase al polo imperialista de los Estados Unidos. Primero, esta reunión se tenía en mi país, en Italia, y me permito de decir, porque no todo el mundo lo decimos, anunció esto, esta es una televisión que habla en manera muy clara. Fueron alguna manifestación de trabajador, de precario, de migrante en Sicilia, donde se tenía esta reunión, para protestar, para decir que el interés de la gente, el interés del trabajo, el interés de tener una sanidad buena, una instrucción buena, y la policía adoperó una manera muy, muy violenta y muy dura. Y de esto no se habla, y están heridos, están personas presas, solo porque demostró diciendo que no estaba de acuerdo a un encuentro que era un encuentro de gente de poder en el interés de la multinacional. Esto para decir claro cómo están las cosas. Segundo, yo pienso que lo que ocurrió no es absolutamente, no se puede decir que esto presidente Trump representa un momento, decimos, de locura, de que no tiene un sentido esto. Esto que se está representando es lo que estamos diciendo varios analistas, economistas, políticos económicos internacional, que tenemos una idea, una visión también de esta crisis, la vamos a analizar en manera marxista. Esta es una competencia global, donde en una fase de crisis sistémica fuerte, donde no está una posibilidad de tener una tasa de ganancia buena a nivel internacional, se va a utilizar todo lo que se puede en manera no de actuar libertad de mercado, pero en una manera comprensiva de proteccionismo, de guerra económica, de guerra militar, de guerra contra el mundo del trabajo y contra los migrantes. ¿De qué se hablaba en esta reunión? Primero, la cuestión ambiental. Sobre la cuestión ambiental, en este momento está una afrontación muy, muy dura, porque Trump, que representa el interés de una parte de la burguesía de los Estados Unidos, que es diferente de la parte que representaba la Clinton o Obama, tiene interés absolutamente a mantener un país como los Estados Unidos importador. Para mantener un nivel de importación fuerte necesita una deuda comprensiva y necesita un proteccionismo muy fuerte. Primero. La segunda cuestión, decimos así, la cuestión general del comercio, en una fase de crisis como esta, de crisis económica, que es crisis también comercial, la regla teórica del comercio, decimos así, de los vantajes competitivos, y no existe. Hoy no existe. Hoy todo lo que se puede ocurrir es la imposición directa de fase comercial, donde cada uno va a buscar la su manera. Aquí están dos cosas. Los Estados Unidos tiene una economía importadora, la Alemania tiene una economía exportadora. La Alemania hoy domina completamente la Unión Europea a nivel económico. Significa que países como la Italia, como la España, como la Grecia diventaron países deindustrializados, desindustrializados y importadores. La Alemania necesita de espacio económico. ¿Cómo necesita de espacio económico? La Rusia, la China y todo. Y se está construyendo un otro polo imperialista que se va construyendo, que es lo de la petromonarquía árabe, donde el ISIS se representa un interés de terrorismo de Estado de parte de estos tipos de países. En este sentido, a mí me parece que esta reunión representa el conflicto internacional. También, como decía la profesora, el tercer punto es lo sobre la migración. La respuesta es muy clara. Toda la gente que pasa del Mediterráneo es gente que tiene problemas reales. Primero, un problema de vivir. Después, si es para problemas políticos o económicos, en general es un problema de vida. ¿Qué está haciendo en este momento la Unión Europea?
la gente, los trabajadores se mueren en el Mediterráneo, mueren completamente. Es una vergüenza internacional que el mar, que era el mar de la civilización, el mar de los griegos, de los romanos, de los fenicios, hoy es una tumba. Pero la Alemania, otro país, de una parte se dice el muro, de una parte van a aceptar migrantes. ¿Cuáles? Los migrantes que tienen un nivel alto de instrucción, un nivel que es compatible. ¿Qué demostró esta cumbre? Que es solo un interés no de la humanidad, no es un interés del mundo del trabajo, es un interés de multinacional. En un momento que no puede estar ningún tipo de acuerdo entre Estados Unidos y Unión Europea. Algunos meses atrás nosotros decíamos solo esta cosa muy importante, que el TTIP no podía ser una hipótesis futura. ¿Por qué? Porque no estaba una condición de acuerdo general sobre el comercio general. Esto significa que se demostró solo esto en esta cumbre, que los intereses son completamente diferentes. ¿Qué significa esto? Que la única manera de las dos partes, los dos polos imperialistas, es aumentar la guerra económica y la guerra militar. Cuando está una crisis así fuerte, lo único futuro es un futuro de guerra. Es decir, es una cumbre de élite, de poderosos que ni siquiera se pueden poner de acuerdo. Ahora, yo prometí al principio de la mesa, cuando presentaba la noticia del día, que era la reunión entre Macron y Putin, analizarlo. Es decir, me parece que no es traído por los pelos, porque recordemos que el G7 antes era el G8, incluía Rusia. Sí. Cuando vino, bueno, toda esta crisis, todo este enfrentamiento, la excluyen nuevamente. Ahora, en ese sentido, en la importancia que tiene el tema Rusia dentro de Europa y en las relaciones Europa-Estados Unidos, ¿cómo usted ve, cómo analiza esta reunión entre Putin y Macron? A mí me parece que en principio hay que destacar la importancia de que Macron haya hecho eso. Porque se suponía que ni Macron ni ninguno de los otros líderes europeos entrara en contacto con Vladimir Putin en este preciso momento. Y mucho menos después de este... Cuando se habla de este preciso momento, ¿a qué se refiere? Bueno, me refiero en primer término a lo que estamos tratando, ¿no? O sea, el virtual fracaso de la cumbre esta de los países más ricos del mundo. Los países más ricos y poderosos, que como bien se anotaba, no es la representación de los respectivos pueblos, sino de la élite mundial, o sea, de los sectores económicos, financieros, etcétera, que predominan en el planeta. Pero bien, de todas maneras, siempre los jefes de Estado que participan dan una determinada tónica que de una manera u otra se refleja, como es natural, en las poblaciones también. Ahora, después de este fracaso, después de este desencuentro, más que encuentro, desacuerdo que ha existido, era notable que una reunión con Putin. ¿Por qué? Porque hubo solamente dos acuerdos tomados en la cumbre de G7. Una fue aunar esfuerzos con respecto al terrorismo de una manera muy vaga. Vamos a aclarar eso. De manera vaga, ¿por qué? Porque no es que se les asignen tareas o líneas de trabajo específicas a cada país, a cada grupo, para ejecutarlo y que tenga un efecto adecuado como debía ser. No se trata de eso, sino es más bien un compromiso de carácter formal, buscando avenencias donde no hay, sobre todo con respecto a Estados Unidos. Pero eso sí, Estados Unidos lo suscribió. Y el otro punto suscrito es las sanciones contra Rusia, que después de que son los dos únicos acuerdos del G7, después de firmar ese acuerdo, que haya un jefe de Estado que se atreva a invitar y a recibir a Vladimir Putin, me parece significativo. No, y que dijo anteriormente que era necesario conversar con Rusia. Exactamente. O sea, ese fue el antecedente. Bueno, no podíamos esperar tampoco que todo fuera color de rosa en esa reunión. Sería imposible, sería pedir demasiado, independientemente de que, en definitiva, Rusia y Francia tienen sistemas económicos similares. Unos con un determinado acento, uno más nacionalista que el otro, pero en definitiva, desde el punto de vista socioeconómico, son puntos de vista y fundamentos similares. Ahora, ¿cree que en muchos otros países de Europa ya hemos visto que a diferentes niveles políticos
Se ha hablado ya de acercarse nuevamente a Rusia, por ejemplo en Italia a nivel legislativo. Merkel también, bueno, algunas veces tiene una posición bastante rara, sí y no, y a la vez. ¿Cree que muchos mandatarios, muchos gobiernos pueden entonces ahora comenzar a cambiar sus posiciones con Rusia? Hablo de gobiernos europeos. Bueno, está dentro de lo posible, porque en realidad los gobiernos tienen que obedecer a las necesidades de sus países. Y por ejemplo, te voy a poner un caso, el Club Bilderberg, donde están los tipos. Entonces, esos son los de verdad, ¿no? Sí. No las caras, esos son los de verdad. Exacto. Bueno, pues esa gente, en la agenda del Club Bilderberg del año pasado, uno de los temas fueron las sanciones a Rusia. ¿Por qué? Porque hay una cantidad grande de empresarios europeos que están afectados, que están incluso inquietos porque se está dilatando en el tiempo las sanciones que le afectan a ellos, sus negocios, y cuando a un capitalista el bolsillo le afecta, ahí sí reaccionan rápidamente. Entonces, como es natural, los jefes de Estado tienen que responder también a esas necesidades. Y si hay un grupo de parlamentarios en un lugar o un grupo de empresarios en otro o de financistas que están reclamando eso, no queda otra alternativa. Pero no parece ser que por el momento, porque mira, te voy a decir una cosa, a Europa le cuesta mucho trabajo desprenderse de su papel subordinado a Estados Unidos desde el punto de vista político. Esa es la apreciación que yo tengo con respecto a Europa. Y ellos se acostumbraron, desde la Segunda Guerra Mundial hasta la fecha, se acostumbraron a seguir los patrones indicados por Washington y son incapaces de romper esa inercia. Bueno, y eso va a ser difícil, no imposible, pero además se está viendo la necesidad de de emprender una política diferente. Con un presidente como Trump que de alguna manera creo que ha despertado más los ojos. Ha dejado en la estacada. Exactamente. Bueno, muchas gracias, Elsa, muchas gracias también al profesor Basapolo por habernos acompañado en la noche de hoy para tratar, bueno, este tema importante, decisivo a la hora de analizar política a nivel internacional. Nos vamos, como siempre lo hacemos, con nuestras imágenes del día, que en esta ocasión tienen que ver con las reparaciones que se están haciendo en la ciudad de La Habana, en los acueductos que vienen hacia la ciudad de La Habana. Recordemos que, bueno, estamos en cierta crisis en algunos municipios de la ciudad, pero bueno, hay mucha gente trabajando para resolver ese problema. A ellos queremos dedicarle nuestras imágenes del día, a usted darle las gracias por acompañarnos esta noche y nos volvemos a ver en una próxima mesa redonda. Muchas gracias.